Esto es como cíclico, ha pasado ya en dos oportunidades que yo recuerde y que como programa hemos tratado. En 1996 hicimos una serie de reportajes sobre la herencia de los Guzmán. Eso fue un acontecimiento social del momento, donde una persona dijo que había una herencia del barón de Atalaya y que todos los que descendían de la familia Guzmán pues tenían millones y millones y millones de pesos y de dólares en bancos extranjeros, específicamente en España. Y así eso duró meses, meses y por qué no hasta años, hasta que se descubrió que todo era una soberana mentira. Bueno, ahora el apellido Guzmán cambia para Rosario. Ahora tenemos desde hace unos años hacia atrás una familia que comenzó diciendo que era propietaria de parcelas donde está la mina de oro, actualmente hoy la Barrick Gold. Pero después de ahí comenzaron a decir que había millones de dólares, trillones de dólares en bancos de afuera. O sea, es el mismo modus operandi de aquella vez de la familia Guzmán. Este ha llevado yo creo que mucho más tiempo que la familia Guzmán, porque hay muchos abogados dispuestos a participar en este expediente y como aquello de Río Revuelto, ganancia de pescadores, todos sabemos el problema de titulación de hace años, de cientos de años diríamos nosotros, que existe en el país para saber si una persona es dueño o no de un terreno. En este caso no estamos diciendo que la familia Rosario no tenga derecho de algunas parcelas dentro de las mencionadas. Ahora, de que puedan probar de que eso es así, es lo que vamos a ver en este reportaje. Vamos a ver si hay certificaciones, si hay forma de probar posesión de terrenos, vamos a ver qué elementos probatorios de descendencia pueden presentar. Es un trabajo muy amplio, hay que escudriñar demasiado y en este reportaje de investigación no vamos a lograr llegar hasta un final que nos aclare la situación. Por supuesto, porque necesitamos tiempo de mucha investigación. Eso debería hacerlo pues un grupo de abogados que se motiven a aclarar la situación por el bien del país, porque vemos todavía cómo persiguen al presidente Abinader en cada acción que va, diciendo que le devuelvan el dinero, de que están en un banco, que si están en un banco de España, una forma, como dije al principio, muy similar de aquella que presentamos con la familia Guzmán. Son entrevistas largas, tenemos que reducir lo mejor posible para que sea entendible, porque los problemas de terrenos, como tienen varios pasos, herencias, descendencias, no es fácil seguir ese trayecto. Pero pienso que sería como muy importante ahora para que, como estamos haciendo esa similitud de un caso y de otro, vamos a recordar lo que pasó con la familia Guzmán en aquella oportunidad brevemente. Veamos. La herencia que reclamaba la familia Guzmán superaban los $1.000 millones. La había dejado supuestamente un campesino llamado José Eugenio Guzmán González, quien era hijo de un español y una dominicana. El ingeniero Mario Guzmán era la persona que se encargaba de hacer los viajes a Suiza, a Europa, para investigar sobre la supuesta herencia, mientras que José Guzmán y Francisco Guzmán Dipré, secretario general y vicepresidente ejecutivo de la Fundación Familia Guzmán, viajaron a España, donde dijeron haber depositado la documentación que les avalaría como herederos legítimos de la fortuna. Soy un hombre que cree en la buena fe de todo el mundo, hasta que se pruebe lo contrario. Seguiré esperando los 5 millones para beneficio de una fundación que tanto lo necesita. En cuanto si yo tengo esperanza de eso, yo creo en los milagros. Es posible que se pueda realizar un milagro de esta índole y que sea cierto de que ese dinero exista. Durante mucho tiempo mantuvieron a muchas familias
de apellido Guzmán, con la esperanza de recibir montos superiores a más de 500,000 pesos. En ese periódico decía que cada heredero tenía 500,000 pesos para entregarlo de inmediato. Entonces yo quiero saber dónde está ese dinero y la persona que me lo va a entregar y cuándo. Vamos a conocer primeramente la historia de esta familia y por qué dicen ellos ser dueños de todos los terrenos de la mina de oro. Se están haciendo los chivos, los sordos, los locos, y están tratando a esta familia como unos enajenados mentales. Y aquí no hay enajenado. Los descendientes de los Rosario iniciaron en el 2011 una lucha por la recuperación del supuesto patrimonio de sus ancestros. Pero antes de narrar lo que ha pasado desde ese año hasta el día de hoy, vamos a hacer una parte para explicar el contexto. La historia tiene su origen en el siglo XIX, cuando José Gabriel del Rosario Márquez y Jacinto del Rosario, descendientes supuestamente de españoles, quienes según establecen ellos eran propietarios de miles de hectáreas, incluyendo los terrenos que actualmente ocupa la empresa minera Barrigold en Pueblo Viejo Sánchez Ramírez. Conforme a algunos de los documentos que recibimos, José Gabriel del Rosario era hijo de Candelario del Rosario y Marcelina Marte. El 4 de julio de 1874 se casó con Leonora del Villar, con quien tuvo 12 hijos. Según algunas versiones, el primo hermano de José Gabriel, llamado Jacinto del Rosario, era hijo de Baltasara del Rosario, según esta acta de matrimonio, aunque otras versiones de esta familia dicen que era hijo de Celedonio del Rosario, de quien obtuvo la gran cantidad de terrenos. El 10 de enero de 1844, poco antes de la independencia nacional, Jacinto contrajo matrimonio con Rita Díaz, con quien procreó 9 hijos, mientras con otra mujer no identificada dice que tuvo otros 3 más. Las muchas versiones de esta historia son tantas como las parcelas que dicen poseer. Esta es la historia en sentido general, con algunos baches. Nos vamos a Cotuí y allí nos encontramos con varios familiares que dicen descender de una de las ramas de los Rosario. Esa familia era la que vivía en esa loma de la mina lavando oro. Ahí ya en el 1500 sacaban oro. Si nosotros no... Este líder comunitario dice ser descendiente de José Gabriel del Rosario. Alega, al igual que sus parientes, que tienen derecho a las tierras que opera la compañía extractora de oro, según le contó una vez su hermana en octubre del 2010. Se auxilió de familiares y acudió al Archivo General de la Nación en búsqueda de las adjudicaciones de las tierras a sus antecesores, las cuales no fueron encontradas, hasta que posteriormente un compueblano le mostró un listado diciéndole que ahí estaba lo que le interesaba. Ahí encontré 2. 2 parcelas. 2. La 2287 del folio 254 del libro B del año 1914 a nombre de Marcelina Marte, la mamá de José Gabriel. Y la 2288 del mismo libro y folio y año a nombre de José Gabriel de Rosario. Según explican, esos terrenos actualmente están ubicados en la parcela 75 del distrito catastral número 10 de Chacuey Abajo Sánchez Ramírez. Según ellos, esta es la parcela más grande y que ocupa parcialmente la mina de Barrigold. ¿Tienen que ver algo? Sí. ¿Dónde está la mina de oro? Sí, actual tiene que ver algo. ¿Sabe por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Sabe por qué? Porque la 75 de 10 va dividiendo por el Reynoso, cruza el Cruce Vázquez, de ahí se divide por Gurabo y va a la mina. Los descendientes de José Gabriel afirman que le corresponden los derechos de miles de hectáreas, pero desconocen la cantidad total de parcelas. Por su parte, los de Jacinto dicen que son dueños de 700 parcelas según el abogado que entrevistamos, aunque en las demandas que interponen figuran unas 70.
El caso es que ninguno de los dos bandos precisa con exactitud la suma de todos los terrenos de sus antecesores, pero cada vez son más y más. Se le adjudicó la porción número 7540, un área de 2 hectáreas, 7 áreas, 50 centerias en comunidad para que se dividan según sea derecho a favor de sus sucesores, del José Gabriel del Rosario y su Leonor del Villar. Eso lo traigo yo de La Vega, de la Consejería de Hipoteca del Ayuntamiento de La Vega. Es una cosa de muchos años. Que eso es de muchos años. Esa tierra la poseían ellos en 1885 y ellos no vendieron. Pese a que nacieron en hogares humildes, muchas de estas familias se criaron escuchando a sus abuelos diciendo que son millonarios en tierras. ¿Ustedes saben quién es? Mi papá me decía que nosotros moríamos ricos y él iba a morir pobre porque eso ahí a donde se veía la lámpara colorada, eso era de su abuelo. La historia es larga y poco documentada para poder determinar la veracidad de la titularidad o de la posesión de estos terrenos. Ahora bien, 2 documentos nos llaman poderosamente la atención y confirman algo de lo dicho por don Plácido. Cuando Trujillo pone a esa gente a vivir en pedacitos de tierra y le quita su tierra, y quiero decirle... ¿Le quita su tierra a quién? A los moradores, a los que yo le mencioné su nombre. Ok. Como ahí está Jacinto de Rosario, ahí está José Gabriel de Rosario, ahí está Francisco Vázquez. Tienen en posesión 2 contratos donde uno de ellos data de 1951 y nada más y nada menos es de Ramfis Trujillo, hijo del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Supuestamente compró estos terrenos valorados en ese momento en 3.504 pesos. Dice a favor del coronel Rafael Leónidas Trujillo Martínez, dominicano, mayor de edad. Pero aquí dice que se la vendieron. Ellos no le vendió nadie. Nadie le vendió. Dice que era la señora Lucía Piña Viuda Vázquez, dominicana, mayor de edad, de quehaceres domésticos. Mire, residente en Maimón, jurisdicción de la común del Monseñor Noel. Vende por 3.504.80, 3.504 pesos. A favor del coronel Leónidas Trujillo, dominicano, mayor de edad, militar, casado, cédula tal, domiciliado y residente en la ciudad Trujillo. Hay otro documento donde aparece el mismísimo generalísimo Trujillo y su esposa María Martínez comprando otra porción de los terrenos. Vende la suma de 390.11.000 a su excelencia, el generalísimo, ya lo pone tú, el generalísimo. Tú eres benefactor de la patria y padre de la patria nueva. Como pueden ver, este precio es bastante elevado para su época. Y si esas parcelas mencionadas aquí constituyen parte de los terrenos donde está la mina de oro, no hay duda de que los Trujillo quisieron apoderarse de dichos terrenos para sacar los beneficios en oro. Estos documentos fueron encontrados por los descendientes de José Gabriel de Rosario Márquez, que en un principio se unieron a los parientes de Jacinto del Rosario en una lucha por la recuperación de su patrimonio con la asesoría legal del abogado Johnny Portorreal, quien supuestamente es contratado por Maribel Baloy Amparo, otra de los miles de dominicanos que reclaman ser dueños del patrimonio. Luego, una tía que había emigrado a Holanda le dijo que había visto una noticia que hablaba del derecho a una indemnización de esos terrenos. Así supo que Jacinto era el papá de su bisabuelo y decidió buscar a un abogado y a la vez, contactó a Johnny Portorreal. Y es aquí donde la historia, ya complicada, se complica de verdad. Un solar, 17 metros, número J, archivo Marcel Vázquez. Aquí hay un Marcel, mira, este se lee Marcela Vázquez.
Viuda, parece que dice Viuda Rosario. Agresores y peligrosos. A finales del 2011, Maribel llevó a Puerto Real a Cotuí por primera vez. Fue una reunión pequeña de unas 10 personas, todas estaban emparentadas. Quedaron en que Puerto Real ganaría el 30% de lo recolectado por la indemnización de las tierras. En ese momento, los herederos eran pocos. Desde un principio la estrategia era que el grupo creciera. No sabían cuántos descendientes había, pero el abogado quería representarlos a todos. Así que se dedicaron a buscar a más descendientes, juntando vecinos del barrio, escuchando las historias familiares y tratar de seguirle el rastro al árbol familiar por todos los rincones de Cotuí. Y luego se trasladaron a los diferentes pueblos. Los herederos comenzaron a multiplicarse. Yo dije que el pleito se pelea en casa, no fuera, y que nosotros no teníamos que ver nada de lo que Johnny hiciera por el mundo, que nosotros teníamos que enfocarnos a lo de nosotros. Puerto Real se ha quedado como apoderado principal de la línea descendiente de Jacinto del Rosario. Tiene una oficina llamada Central del Derecho, ubicada en el sector de Villa Consuelo, donde coordina los trámites de la supuesta herencia. Para el Colegio de Abogados de la República Dominicana, que intervino en el caso en ese momento, entendían que el doctor Johnny Puerto Real había violado artículos del Código de Ética del Profesional del Derecho. Y después de varias audiencias, pues fue condenado a 2 años de inhabilitación para el ejercicio de la abogacía por faltas graves, en virtud de las disposiciones del Código de Ética del abogado, porque se entendió que había incurrido con evidente deshonestidad al requerir sumas de dinero a clientes sobre la base de falsedades. ¿Qué prueba tiene usted de que el Estado va a conciliar con ustedes? Que la otra familia de los descendientes de Jacinto Rosario hablara, pues no fue fácil, no entendemos el por qué. Hicimos muchas llamadas telefónicas y se negaban a hablar. Estuve hablando con la Comisión Jurídica del Consejo y ellos me recomendaron que dejara a Higinio Paniagua, que es el historiador de la familia y es también el historiador del Consejo de Familia, que lo dejara a él y a Hilario Amparo. Pero sí contactamos con el relacionador público de una de las ramas de esta sucesión de los Rosario y con uno de los abogados, ya que supuestamente el principal, el señor Puerto Real, doctor Puerto Real, que ha llevado la voz cantante en todo esto, está con neumonía y subió este audio hace unos días diciendo cómo se encontraba. Nosotros aquí estamos en mejores condiciones que nunca. Le damos las gracias a todos aquellos que han estado orando por nosotros y preocupados por nuestra salud. La cantidad de personas reclutadas por la Central del Derecho ha crecido exponencialmente. Casi 10 años de haber empezado la búsqueda, ya hay más de 34,000 supuestos herederos y 600 coordinadores. A pesar de los costos, los Rosario de todo el país y de la diáspora dominicana han seguido sumándose al proyecto. Hablar con uno de los abogados de la sucesión Rosario y con el relacionador público no es una tarea fácil. ¿Con Bruno qué se podría hablar? Sí, él es el presidente. Del Consejo ¿cómo se llama? Consejo de Familia José del Margarita Rosario. Ok. Sí. Que como consejo está compuesto por una directiva. Asimismo, miles de personas, muchos de los cuales apenas subsisten, tienen que pagar un mínimo de 15,000 pesos para los gastos legales, según informaciones de los medios, para recuperar los terrenos, donde con esta asistencia legal solo han puesto 2 demandas, una en 2017 y otra en 2019, para desalojar a la Barrigol de sus terrenos y recuperar los derechos de propiedad. Nos trasladamos a la Barrigol para saber qué expedientes tenían ellos sobre el asunto de las demandas recibidas a esta empresa minera.
En ambas sentencias, el tribunal evacúa indicando que ellos no presentaron ningún tipo de derecho que le dotara de calidad de posesión de terrenos. Se refieren a la sentencia 2017-0763 y 2019-0001 del Tribunal de Tierras. Inicialmente exigieron el reconocimiento de los derechos de 62 parcelas, entre las que estaban desde la 314 hasta la 44 del Distrito Catastral número 9. La sentencia establece que los demandantes no pudieron determinar, ni con certificaciones ni documentos, la sucesión, ni la descendencia, ni la posesión de los terrenos. Solo fueron reconocidos la propiedad de Juana Díaz Viuda Mariano, cuñada de Jacinto Rosario, a quien le compró las parcelas desde la 262 hasta la 273 del Distrito Catastral número 5 de Cotuí. Al no lograr su cometido con la demanda anterior, interpusieron otra, pero con parcelas distintas, los números 760 y 208, las cuales también le fueron negadas debido a que sustentaron sus derechos en las conservadurías de hipotecas tanto de La Vega como de Cotuí, que datan de los años 1910 a 1915 y no en certificados de títulos ni actos de venta. En ambas sentencias se dispuso que los perdedores, que son los demandantes, sucesores de Jacinto Rosario, Rita Díaz y Petronila Hernández, a través de su abogado Puerto Real, pagarán las costas del juicio. Se tomaron acciones legales no solo en perjuicio de la Barrick Gold, también se querellaron contra el Ministerio de Energía y Minas. Al ser cuestionados sobre el por qué después de varios años no han apelado a esta sentencia si entienden de que es injusta, esa fue la respuesta. Y el Estado concilia con nosotros la parcela que estamos reclamando, pues no es necesario entrar a una apelación porque nos vamos a evitar un paso. ¿Qué prueba tiene usted de que el Estado va a conciliar con ustedes? No, porque tenemos los títulos, doctora. ¿Pero qué pruebas tienen ustedes de que van a conciliar el Estado con ustedes para ustedes no apelar? Título de propiedad definitivo. ¿Quién le ha dicho a usted que van a negociar? Título de propiedad definitivo. Y la ley 108-05 lo establece. Y el Estado, el Ustedes artículo trataron- 51 de la Constitución, escúcheme, es el Ustedes garante de los derechos del ciudadano y Lo que ciudadana. pasa es que ustedes se contradicen y no son precisos. Y eso molesta, sobre todo a gente que puede entender. Usted acaba de decir que no han apelado después de eso porque están en espera de negociación con el Estado. Y yo le estoy preguntando, ¿con quién están negociando los supuestos títulos que ustedes tienen para que ustedes no apelen? Se van a colocar, doctora, todos esos títulos están colocados. Al fracaso de las demandas, el discurso cambió. Los asesores se dejaron de concentrar en las tierras y empezaron a decir que los Rosarios tenían una herencia guardada en los bancos europeos y que su patrimonio asciende a 13 trillones de euros. Una astronómica suma que hace lucir pequeñas las fortunas de los hombres más ricos del mundo, como Jeff Bezos, fundador de Amazon, que posee 124.700 millones de dólares, y Bill Gates con 93.500 millones de dólares. No está claro cómo el doctor Puerto Real supo de esta herencia. Lo que sí se sabe es que empezó a hablar de eso en el 2015 y afirmaba que Jacinto había enviado lingotes de oro en barcos a Europa. Él dice que vinieron, que esos valores fueron reclamados y llegaron al país de estado a estado. En reclamo de esta supuesta herencia, los Rosarios han hecho innumerables y multitudinarias concentraciones, provocando disturbios en las vías públicas, así como en las intermediaciones del Palacio Nacional, en la Embajada de España y del Banco de Reservas, donde aseguran que sus recursos fueron depositados. La entidad financiera se desvinculó de estos hechos a través de espacios pagados, afirmando que se trataba de rumores infundados y carentes de veracidad. Son los mafiosos del Banco de Reserva. Se le dijo su propia cara y nada más se quedan callados. Luego nos mostraron donde dicen que aquí en el país que no hay nada, que dice la banca, que no hay un peso en los Rosarios. Y le dije, enséñenme el sello donde está eso firmado y sellado. Y se quedan callados. En el año 2018 yo le entregué al expresidente Danilo Medina me atreví a ir a su residencia para esperarlo y entregarle a mano, como yo solía hacer en actividades políticas, en inauguraciones, que yo iba a entregarle comunicaciones.
En el supuesto informe de investigación que entregó al presidente Danilo en ese momento, firmado por Hilario de Asa, tuvo la osadía de amenazar al entonces presidente, afirmando que si sus cuentas no eran liberadas en esa misma semana, procederían a realizar algunas intervenciones en el país. Que ahora dice no saber de la investigación y de no saber de qué intervenciones él hablaba en ese momento. Le hablé ahí de la llegada al país en el año anterior. Esto yo se lo entregué en el 2018. Y yo le hablé ahí de la llegada de unos valores contentivos a unos 17 dígitos. Cosas que yo... Que llegaron valores, ¿cómo así que llegaron valores? Explíquese. Valores reclamados debido a la apertura de los... la apertura de los paraísos fiscales por la ley que fue girada en Estados Unidos. A partir de ahí fue que el doctor Puerto Real con una comisión fue a Europa a hacer ciertos requerimientos. ¿A Europa dónde? España, Suiza, Islas Canarias. Pero en España no era un paraíso fiscal. Pero sí habían entidades originarias de los fondos que estaban en Suiza. Miembros de la familia Rosario han hecho colectas para cubrir los 15 viajes a Europa que hasta la fecha ha hecho Puerto Real y sus abogados con la finalidad de hacer los trámites e entidades financieras de ese continente. Pero no enseñan ni un solo documento que establezca de que los bancos han dicho que hay ese patrimonio. Ahí está el Santander, el Credit Suisse, hicieron aplicaciones a nombre de diferentes... Pero el Santander no existía en la época en que esos señores... Corazón, se hicieron aplicaciones ahora. Pero ven acá, pero espérate una cosa, tú me dices Santander, pero esas personas vivieron en 1900 y algo, Santander no existía para esa época. Corazón, ahí hay un hecho por el que yo, por eso te quise hacerme acompañar, pues yo estoy manejando este proceso de 3 años para acá. Las actitudes temerarias de una parte de la familia Rosario han continuado. El 18 de agosto, apenas 2 días de haber iniciado la nueva gestión, pidieron al presidente Abinader desbloquear la entrega de la herencia e incluso en noviembre pasado se lanzaron contra su vehículo cuando cruzaba por la avenida Libertad de San Francisco de Macorís, obligando a los agentes del anillo de seguridad de la escolta presidencial a movilizarse rápidamente, impidiendo a estas personas acercarse demasiado al convoy. De hecho, el domingo pasado en Samaná volvieron a presentarse con pancartas de que le devuelvan sus trillones de euros. Puerto Real no tiene que ver nada. Nada. Él no paga. Absolutamente nada. Él no le paga a toda esa gente para que hagan eso. Entonces, ¿quién le paga? Porque eso... Hay estructuras lineales identificadas y es público dentro de la familia. Desde Estados Unidos, es patrocinado, irresponsablemente lo puedo decir, por el señor Yonevi Rosario, por el señor Guillermo de la Cruz. Déjame ver, de Estados Unidos, hay un grupo como de 12, pero de los que yo sé que financian, inclusive fueron los que apadrinaron mandarnos a nosotros, y quien le habla como vocero, mandar en pandilla a ponernos querella a nosotros en la Fiscalía. Desde julio del 2018 a la fecha, la Fiscalía del Distrito está convocando a los miles de afectados a que hagan formal denuncia. Sin embargo, los líderes de la familia instruyeron al grupo no denunciar una estafa, sino los delitos de ocultamiento de información, abuso de poder y daños psicológicos. Como pueden apreciar en esta comunicación del 18 de enero de este año, dirigida a la Barrigol, un ciudadano llamado Pedro Rosario Peguero, en representación de algunos Rosario, solicitó una cita con los ejecutivos de la minera luego de haber recibido informaciones del supuesto acuerdo económico con el abogado Puerto Real Reyes. El 5 de marzo del 2021, la empresa negó la negociación y afirmó que los terrenos sobre los cuales se encuentran operando fueron arrendados por el Estado Dominicano y Rosario Dominicano S.A. a Pueblo Viejo Dominicana Corporation. Asimismo, que los herederos de Jacinto Rosario y Rita Díaz no han presentado los documentos que los certifiquen como propietarios y les recordó las sentencias dictadas por el Tribunal de Tierras. Se hizo todo un proceso participativo de la comunidad, de las distintas instancias,
que alegaban tener propiedad y las acciones fueron desarrolladas y compensadas, y en ninguno de esos procesos, ninguno de los representantes de la familia Rosario se presentó. Miles de personas con un denominador común, el apellido Rosario. Bajo el liderazgo de Johnny Portorreal, siguen movilizándose en las calles e invirtiendo los pocos recursos que tienen en la búsqueda de un supuesto patrimonio dejado por sus antecesores. ¿Se trata de una leyenda campesina o de una realidad difícil de comprobar? Hay que aclarar que el nombre de Rosario Dominicana no corresponde al apellido de los originarios de Cotuí, sino a la compañía estadounidense Rosario Mining Company, formada en el 1880 para trabajar en la mina El Rosario en San Juancito, Honduras. En 1975 esa misma empresa obtuvo los derechos de la mina de Pueblo Viejo en Sánchez Ramírez y, como saben ahora, la multinacional Barrigold es la que opera en esos terrenos. Si todos estos terrenos fueron declarados de utilidad pública por el Estado, es algo que hay que investigar. Lo que sí encontramos fueron dos decretos, 423-11 y 414-11. La familia Rosario nos envían fotos referente a la imagen de José Gabriel del Rosario. Lamentablemente es falsa porque corresponde a San José Gabriel del Rosario Brochero. Este fue un cura nacido el 16 de marzo de 1840 en Córdoba, Argentina. Mientras, un grupo de personas han encontrado una mina de oro con los pagos que reciben de decenas de miles de personas a las que prestan sus servicios para tramitar la ansiada herencia.